como imágenes de la vesícula biliar. Estos son los temas que vamos a tocar: la anatomía de la vesícula biliar, técnicas de imagen para su estudio, la litiasis vesicular con la colecistitis aguda, colecistitis crónica, el barro biliar, colesterolosis y el cáncer vesicular. Vamos a hablar un poco de la anatomía de la vesícula biliar. Ustedes bien saben que la vesícula biliar es un receptáculo en forma de pera, músculo membranoso, y que pertenece al sistema excretorio de la bilis. Se divide en fondo, cuerpo y cuello, o también el cuello lo llamamos el infundíbulo, el cual se continúa con el conducto cístico, el cual se une al hepático común para formar el colédoco. Su medida aproximada es de 7 a 10 centímetros de longitud. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en los procesos inflamatorios estos diámetros aumentan. Y el diámetro transverso tiene como promedio 3.5, llegando como máximo hasta 4 centímetros. Más de 4 centímetros de diámetro transverso de ancho, ya debemos estar pensando en una patología. La pared debe ser siempre menor de 3 milímetros. La vesícula biliar, ya ustedes conocen mucho más que yo porque está más cerca de la anatomía, se aloja en la fosilla cística que está ubicada en la cara inferior del hígado, por fuera del óvulo cuadrado. Normalmente una vesícula almacena en condiciones normales de 30 a 60 centímetros cúbicos de bilis, siendo su capacidad máxima cuando el paciente tiene algún proceso inflamatorio, como sean las colecistitis o los ciclos vesicular, de 200 a 250 centímetros cúbicos. Entonces, esto es lo que vamos a ver también en imágenes. Estamos viendo acá la vesícula biliar, como les mencioné, en forma de pera, el fondo, el cuerpo y el cuello. Este cuello, aquí es la zona del infundíbulo, donde normalmente vamos a poder decir que se incrustan o se quedan atracados los cálculos que van a ser los que van a producir la colecistitis. El conducto cístico que se une al hepático común para dar el conducto colédoco y en la desembocadura en el esfínter de Oddi. ¿Cuáles son las técnicas para evaluar? Si bien la radiografía pertenece a diagnóstico por imágenes, nos da unos datos muy pobres. Solamente debemos utilizarla en algunos casos que no tengamos otro método para evaluar, porque la mayoría de cálculos son de colesterol, por lo tanto no se van a ver en la radiografía. El mejor método para su evaluación, como ya lo mencionó el doctor Delso, es la ecografía, por su fácil acceso, por lo que es su costo muy cómodo y porque en todos los centros de salud generalmente hay una ecografía. La tomografía computarizada y la resonancia magnética nos dan muy poco dato, no justifica su uso y sobre todo por el grosor del corte que se utiliza se puede quedar alguna patología entre corte y corte. La colangioresonancia es un método excelente, pero es utilizado para la evaluación de la vía biliar, no para la evaluación de la vesícula. Acá dos ejemplos de cómo van a ver ustedes una vesícula biliar, aquí en una ecografía, y esta es una tomografía. Lo están viendo el fondo, cuerpo, el cuello o infundíbulo, el conducto cístico que es muy pequeño, por encima de esto está el colédoco y debajo del colédoco siempre se ubica la vena porta. Y lo que está encima es el hígado. Este es un corte a nivel del tomográfico donde vemos acá el hígado y esta es la vesícula biliar. La facilidad que tenemos en la ecografía es que nosotros podemos movilizar al paciente. Al movilizar al paciente se puede, ciertas patologías que están adheridas a la pared, se puede ver si permanecen adheridas o son móviles. Y también poder ver en 360 grados, cambiando de posición al paciente en todas las paredes de la vesícula. Lo que no podemos hacer con la tomografía ni con la resonancia. Esta es una radiografía simple. Antes muy utilizada, ahora se utiliza muy poco. Están viendo acá en esta imagen
en una radiografía en la cual en el hipocondrio derecho ven múltiples imágenes, así es como se ven las imágenes de la litiasis en la placa radiográfica, con centro radiolúcido y el borde de calcio. ¿Por qué? Porque son cálculos de colesterol. Solamente el 15% de los cálculos de colesterol tienen la suficiente radiopacidad, o sea, el suficiente calcio a nivel de sus bordes para que se puedan ver en la radiografía. Esos son otros dos placas de rayos X de abdomen simple, en la cual están viendo acá múltiples litiasis en el hipocondrio derecho, igual que aquí, ¿no? Estos tienen más contenido de colesterol que calcio, y acá más contenido de calcio que de colesterol. Antes existía un método que ahora ya no lo van a ver ustedes, que es la colecistografía, que ya, bueno, está pasado la historia. Se daba de tomar al paciente la noche anterior una sustancia de contraste, unas pastillas de sustancia de contraste de biloctínera, y al día siguiente la vesícula biliar concentraba este contraste y se podía visualizar con la radiografía. Se utilizaba esto pre y postprandial más que nada para ver las hipoquinesias o las hiperquinesias vesiculares, pero ya está en desuso ese método, ya no lo van a encontrar más que como parte de una historia de diagnóstico por imagen, ¿no? Entonces, esta es la ecografía. En la ecografía tenemos la facilidad de, como les decía, podemos movilizar al paciente. Por lo tanto, vamos a verlo en rotación completamente de la forma que tiene la forma de pera, en la cual nos permite ver el tamaño, visualizar sus paredes, ver el contenido, medir el grosor de las paredes, que no debe pasar más de 3 milímetros, y también la sensibilidad que esto tiene para poder ver los cálculos biliares es casi el 90%. ¿Por qué no es del 100%? Porque cuando hay procesos inflamatorios, los procesos inflamatorios se producen porque los cálculos se enclavan en esta zona, en el linfodíbulo o el conducto cístico. Y cuando se enclavan acá, nos van a dar proceso inflamatorio y se hincha la vesícula y no permite visualizar a veces los cálculos cuando son pequeños. Por eso es que la precisión solamente es del 90%. Y es el método más fácil, está a la mano y más rápido para poder hacer un diagnóstico de una enfermedad de la vesícula. Así es como lo van a visualizar. Este es el hígado y acá, esta es la imagen de la vesícula que lo están viendo en este dedo. Podemos encontrar algunas variantes anatómicas, como son la presencia de pliegues en su interior, que es considerado como normal. A veces cuando los que hacen ecografía están recién comenzando, dicen que son tabiques, pero en realidad no son tabiques, son pliegues incompletos, que son variantes, como les digo. Acá también están viendo otro pliegue, y acá un doblez de la vesícula, que es llamada el goro frígido, no es frígido, frijo, que es una variante del, digamos, está dobladito, ¿no? Ya no sería un gorrito, ahí sería otra cosa dobladita. Para que no se olviden, no, que no lo pronuncien mal como yo. Solo así se me despiertan, chicos, y no se me duermen. Les enseño tips que no se van a olvidar toda su carrera, van a ver. Ya, entonces vamos a ver la tomografía. La tomografía, como les mencioné, es una técnica que no es la más adecuada. Sí nos sirve, pero no es la más adecuada para evaluar la vesícula. ¿Por qué? Por los cortes que hay, que se realizan entre digamos, plano y plano, que generalmente es 1 centímetro, y los cálculos, ustedes saben, a veces son muy pequeñitos y se pasan en esos cortes. Pero si comparamos con la radiografía de abdomen simple, es la técnica radiográfica, no se vayan a confundir, es la técnica radiográfica que más información nos da. Acá no estamos hablando de la ecografía, solamente de radiografía, o sea, donde utilizamos rayos X. Es muy inferior a la sensibilidad que tiene la ecografía. Acá solamente nos da una sensibilidad de aproximadamente 55-65%. Por eso, por lo que les decía, los cortes que se realizan. Lo que sí nos permite es muchas veces ver el nivel de obstrucción que puede estar dándonos un cálculo.
La resonancia magnética para la vesícula biliar, no para la vía biliar, para la vesícula biliar no nos aporta gran ventaja. No se debe mandar para una vesícula, no se debe mandar la resonancia magnética. Y también porque su costo es muy caro, no justifica lo que nos da, y su sensibilidad es mucho menor que la tomografía. Ahora, yo les mencioné que los engrosamientos de la pared muchas veces tenemos nosotros que ver, cuando evaluamos una vesícula, en principio, para poder evaluarla en ecografía tiene que estar el paciente con 6 a 8 horas de ayuno. ¿Por qué? Porque la vesícula con la comida, ustedes saben, se contrae, y al contraerse varía su tamaño y varía el grosor de la pared. Entonces el paciente tiene que estar dentro de lo más posible en ayunas y no haber comido la noche anterior nada de grasa, ni papas fritas, ni lomo saltado, ni nada. Una fecha me acuerdo que estaba haciendo una ecografía y lo primero que uno pregunta siempre es al paciente, señor, le dice, ¿ha tomado desayuno? No, señorita, porque a nosotros las mujeres no nos llaman doctora, nos llaman señoritas. Ya lo van a ver ustedes cuando ya sean médicos. No, señorita, solamente me he comido un lomito saltado. Para ellos eso no es desayuno, pero tiene grasa. Y la grasa te contrae la vesícula. Entonces, siempre hay que preguntar que el paciente esté por lo menos 6 horas de ayuno. Y si es grasa, 8 horas. Entonces, cuando hay este aumento del grosor del espesor, hay que pensar que el paciente tiene alguna patología, pero no siempre hay algunos procesos que pueden darnos el engrosamiento de la pared, pero que no tienen nada que ver con procesos vesiculares. Uno de ellos, el más frecuente, y de repente por ahí pregunta de examen, es la disfunción hepática, o sea, la cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una de las patologías que nos va a dar, vamos a ver la pared engrosada sin que el paciente tenga ninguna patología vesicular, al igual que la insuficiencia cardíaca congestiva, pero ya cuando es un grado avanzado, el SIDA, todo paciente que tiene ascitis también vamos a ver una pared engrosada sin tener patología, y en pacientes también que tienen sepsis, que tienen líquido en el abdomen, se pus en el abdomen, vamos también a ver vesícula engrosada. Y otra cosa es que a veces pacientes cuando han comido, como les decía, no han tomado su desayunito para ellos, pero un lomito saltado no es un desayuno, ¿no? Es un piqueíto simplemente. Y vamos a ver ahora cuál es la patología vesicular. Miren, este es un corte anatomopatológico de una vesícula con colesterolosis. Miren cómo se pega en las paredes el colesterol. Estas son las patologías que vamos a ver. Por orden de frecuencia, la litiasis, el barro biliar, las colecistitis aguda y crónica, las colesterolosis y los tumores, el pólipo y el carcinoma. Empezamos por la litiasis. ¿Qué es la litiasis? La litiasis se produce porque se altera las propiedades físicas de la bilis. La bilis se pone un poco más densa y vamos a encontrar litiasis, ya sea formación de cálculos, ya sea dentro de la vesícula biliar. Mientras estén acá no les van a producir a veces mucha molestia, no van a sentirlos, pueden crecer, y también mientras más grande el cálculo menos lo van a sentir. Pero ¿dónde lo van a sentir? ¿Dónde van a sentir el cólico? Cuando esté acá, en el cuello o en el infundíbulo, lo que llamamos. El conducto cístico también, cuando se atraquen en esto, ahí estos les producen el dolor. Mientras no estén atracados y estén flotando, no les van a producir ninguna molestia al paciente. Y este es el conducto hepático común que se une con el cístico para darnos el colédoco, donde también pueden ver litiasis, ¿no? que se van a producir obstrucción y ictericia. Existen dos tipos de cálculos, los de colesterol, que les decía que el colesterol es el radiolúcido, es negrito. Y esto, por lo tanto, no se va a visualizar muy bien en las placas de abdomen simple por eso, porque es negro, es radiolúcido, y esto es el 75% de estos cálculos. El otro 25% está dado por cálculos que tienen más sales cálcicas y por lo tanto se hacen más radioopacos en la radiografía. ¿Cómo vamos a ver en la ecografía? Vamos a ver una imagen hiperrefringente que da una sombra acústica posterior.
Ustedes saben que todo lo que es calcio nos da una sombra negra. Entonces van a ver una imagen que brilla con una sombra negra, que puede ser única o puede ser múltiple. Esta litiasis, como lo están viendo acá, miren esta vesícula llena de cálculos, esta se moviliza con los cambios de posición. Uno lo pone para un lado y el cálculo se va para ese lado, lo pone para el otro y el cálculo se va para ese lado. Entonces puede haber uno flotando o pueden estar como aquí, todos llenecitos el lumen de la vesícula. Y estos tienen forma diferente, unos son más chiquitos, más grandes, otros tienen forma cuadradita, otros un poco más rectangular. Esta es la forma típica en la cual van a ver una vesícula biliar, que es como tienes líquido, es anecoica, o sea, negra, con una sombra blanca. Ya saben que todo el líquido les da eso, pero esta sombra, esta imagen hiperrefringente, o sea, blanca, con una sombra acústica posterior. No se olviden, todo lo que es calcio en ecografía nos da una sombra negra, una sombra acústica posterior. Lo que ustedes tienen que hacer, busquen si la lesión que encuentran tiene sombra. Y aquí estamos viendo dos cálculos dentro de la vesícula hiperrefringentes con su sombra posterior. Aquí muchos cálculos, miren la vesícula, múltiples cálculos, múltiples imágenes hiperrefringentes dentro de la vesícula, también con una gran sombra acústica posterior. Lo que están viendo acá es en la vesícula el colédoco, y por debajo del colédoco siempre se ubica la vena porta. Han escuchado ustedes hablar también, seguro bastante, del barro biliar. Tal vez ustedes sepan mucho más de esto que yo, pero voy a recordarles por lo menos para que recuerden qué cosa es el barro biliar y cómo lo vamos a ver en la ecografía. El barro biliar está formado por gránulos muy finos de cristales y bilirrubinato. Estos principalmente son de colesterol, cuyo diámetro son muy pequeños, son de milímetros, el mayor llega a 2 milímetros. Estos gránulos, o sea, como puntitos, están flotando dentro de un gel de moco. Este barro es como un barro denso, el cual es, digamos, tiene un alto riesgo de que estos pacientes vayan a formar cálculos posteriormente. Entonces, esto como es barro, se moviliza con los cambios del paciente. El paciente se da la vuelta, el barrito se va a dar la vuelta. Mientras más denso, es como, vamos a ponerle que es como una pasta dental que se moviliza cuando se mueve el paciente. Entonces, miren, esta es una vesícula y este es el barro. Lo paramos de cabeza y el barro se va al fondo. Lo paramos de pie y el barro se va al lado de la parte de abajo del cuello. O sea, esto se moviliza, miren. Esta es una sustancia muy espesa, es una bilis densa con cristales de bilirrumato de calcio, tiene cristales de colesterol en su interior muy pequeños, muy finitos. Ahora vamos a la colecistitis aguda. Esto sí ya ustedes conocen. La colecistitis, todo lo que es itis, ya saben, es proceso inflamatorio. Miren cómo se ve la vesícula biliar, un corte ya anatomopatológico, bien inflamada, roja. ¿Cómo vamos a verlo? Estos casos, como les decía, se producen cuando el cálculo se atrapa en el cístico o en el cuello de la vesícula. Mientras tanto, no va a dar molestia. El paciente se come su pan con palta, se come su pan con huevo y empieza el dolor. Es un dolor muy intenso, un cólico en el hipocondrio derecho que se va hacia la parte de la espalda, hacia la parte posterior. A veces les duele el hombro también, el hombro derecho o el hombro izquierdo. Y los pacientes vienen muy adoloridos. Si pasa mucho tiempo empiezan a hacer fiebre porque es un proceso infeccioso, inflamatorio primero y después infeccioso. Estos pacientes generalmente en 90% está acompañado de cálculos. El cálculo es el que produce la colecistitis. Pero hay un pequeño grupo, que es un 5%, 5 a 10%, que podemos encontrar colecistitis en pacientes que no tienen cálculos, que es un porcentaje bien bajo.
y puede ocurrir generalmente en los pacientes que están muy graves, que están internados en cuidados intensivos porque tienen un metabolismo muy lento de la bilis. Los pacientes que tienen nutrición parenteral prolongada, los que tienen grandes quemaduras o los politraumatizados. En ellos podemos encontrar, pueden hacer colecistitis que no tengan cálculos en un 5 a 10%. Es bajo el porcentaje, pero van a encontrarlo también. Entonces, ¿cuáles son los signos de una colecistitis? ¿Qué cosa van a ver ustedes? Recuerden, todo lo que está inflamado va a crecer. Entonces vamos a encontrar una vesícula biliar grande, una vesícula biliar agrandada. Si su medida era de 10 a 4 centímetros como máximo en promedio, este tamaño, porque la vesícula se hincha, vamos a verlo mayor de ese tamaño. O sea, lo primero que va a hacer se va a agrandar. Como hay un edema, este edema va a hacer que la pared se vea más gruesa. Vamos a encontrar una pared mayor de 3 milímetros. Mientras más se edematiza la pared, ustedes saben que la vesícula tiene 3 capas, ¿no es cierto? Mientras más se edematiza, se edematiza una capa primero, se va a ver como un globo. Vamos a poner, pónganle ustedes en un inicio, un globo, esos globos de carnaval que se empiezan a dilatar y ven una de las capas, atención, en un inicio es así. Pero va pasando las horas y ya empezamos a ver un doble contorno o un triple contorno en la vesícula porque se va inflamando, capa por capa se va a ir inflamando. Cuando se le hace la ecografía al paciente, la característica tiene un Murphy positivo ecográfico, le estamos haciendo y solamente el hecho de que está pasando el transductor por ahí les duele al paciente. Eso se llama Murphy ecográfico positivo que acompaña a la colecistitis. Conforme va avanzando la enfermedad, va avanzando la inflamación, empieza a exudar un líquido alrededor de la vesícula biliar y concomitantemente se empieza a inflamar la grasa del mesenterio que rodea la vesícula. Entonces, esos son los cambios que vamos a ver en una ecografía. Miren, así vamos a empezar a ver, la vesícula empezó a aumentar de tamaño y miren cómo vemos un doble contorno. Y en su interior la bilis que está espesa con cálculos cuando tratamos de ver la parte del infundíbulo o algunos cálculos ahí flotando, vamos a ver que el contenido que normalmente era anecoico se empieza a hacer un poco más denso. Acá ya un grado mayor, miren cómo la pared ya se ve hasta 3 bordes afuera, pero fíjense la característica, el borde se empieza a inflamar para afuera, no es para dentro de la pared, es hacia afuera, empieza a edematizzarse hacia afuera. Por lo tanto, inflama la capa del mesenterio que lo rodea. Esto no se va a ver tanto en la ecografía, pero en la tomografía sí van a ver el mesenterio inflamado. El 95%, ya les dije, se acompaña de cálculos que van a producir una sombra posterior. Si exuda mucho líquido, vamos a encontrar ya exudación de líquido acá al costado, que se nos está indicando que ya esta vesícula empieza a obsedarse. En una tomografía, esta es una ecografía que ya es lo mismo, y esta es la tomografía para que vean cómo se ve el engrosamiento de la pared y el aumento de tamaño. Más no vamos a ver acá, y acá el engrosamiento de la grasa mesentérica se edematiza, se va volviendo más densa. Y esto también es la vesícula biliar, aumenta el tamaño, con algunos cálculos aquí en la parte inferior muy pequeños que no se ven, pero la característica es que la pared es gruesa. Más signos no nos da la tomografía. Esta es la ecografía, miren las 3 paredes, con su cálculo, pared edematizada, engrosamiento de edema de la grasa periférica, de la grasa mesentérica, y acá lo mismo, engrosamiento de la pared, y acá la grasa mesentérica se inflama. Cuando se inflama, se vuelve en la ecografía más negra, en la tomografía más blanca, más hiperdensa, acá más hipodensa. Habrán escuchado también del hidrovesicular. ¿Cómo se llama hidrovesicular? Cuando la vesícula tiene un diámetro transverso mayor de 5 centímetros. A eso se le llama hidrovesicular. Generalmente ya es una vesícula bien grande, a veces les llega hasta sobrepasa el ombligo, llega hasta a veces el hipogastro, he visto yo una de 15 centímetros, y
el edema es bastante severo, pero también podemos encontrar hidrovesicular crónicos. Son pacientes que tienen enfermedad crónica y a veces están con el hígado, pero no tienen un dolor muy intenso, por eso se los he separado, porque a veces se separa un poco de la colecistitis aguda porque se hace crónica, pero con una vesícula bien grande. Y esta es la colecistitis crónica. Miren aquí, este es un corte patológico, miren cómo, esta es una vesícula chiquita, arrugada, con cálculos en su interior. ¿Qué va a pasar en la colecistitis crónica? Son pacientes que tienen en su mayoría, tienen cólicos no muy intensos, no le hacen caso, vuelven a comer otra vez, o tienen miedo a operarse y va pasando el tiempo y se van pasando los meses. Dicen que la mejor etapa para poder operar es cuando te viene la primera vez, solamente la primera vez, el primer cuadro, digamos, colecistitis aguda. Cuando ya empieza la colecistitis crónica, recuerden, todo lo que se hace crónico ya empieza a doler menos, molesta menos y el paciente se acostumbra, hasta lo malo uno se acostumbra, hasta el enamorado o novio malo uno se acostumbra, hasta el esposo que te pega, te acostumbras también, al sacahueltero te acostumbras, a todo lo malo uno se acostumbra. Igual pasa con la colecistitis, la persona se acostumbra a tener el dolor, se acostumbra a que no comer ciertas cosas, pero ¿qué va sucediendo? Lo que va sucediendo es que la vesícula se va fibrosando. Si normalmente una vesícula era como una uvita, así una uvita roja, se va secando como una pasa. Entonces, y esto va a ir también para la pancreatitis, yo les voy a dictar pancreatitis y también va a ir lo mismo. Todo proceso inflamatorio en el cuerpo se va a encoger, se va a volver más chiquito. ¿Por qué? Porque se produce fibrosis. Igual que en el hígado, la cirrosis hepática también se encoge. ¿Por qué? Porque se fibrosa. Igual pasa acá, en la colecistitis se fibrosa. Por lo tanto, van a encontrar una vesícula como una pasa, chiquita. Se va a encoger, se va a hacer pequeña, sus bordes se van a retraer, se van a hacer irregulares, su pared se incrementa el grosor. Ya no hay definición de las tres capas que puede haber. Ustedes ven en la uvita que bien se saca la capita. Con la pasa, a ver, sáquenle la cáscara a la pasa. No pueden. Igualito pasa acá también. Y esto pues se produce, ya saben, por los cálculos o por barro biliar. Entonces siempre van a encontrar cálculos y barro biliar. Esto es lo que van a ver. Una vesícula pequeña. Bueno, acá no está tan severa. Pero es una vesícula con pared gruesa, pero gruesa hacia la parte interna. A diferencia de la anterior, que ven en la colecistitis aguda veían una vesícula grande, acá ven una chiquita, vesícula pequeña, pero engrosamiento de la pared interna, con cálculos en su interior. Aquí miren, acá sí, acá lo ven mejor. Fíjense cómo la pared interna es la que se engruesa, no la pared de afuera como en la colecistitis aguda, pero es una vesícula chiquitita. ¿Cuánto medirá una vesícula? Mientras más crónico, más chiquito. Están midiendo 2 centímetros más o menos. 2 centímetros, pongámosle 4 por 2 centímetros. O sea, se ha reducido prácticamente a la tercera o cuarta parte. Una vesícula chiquita. Y siempre calculó en su interior y miren la sombra que produce. Si en la tomografía lo ven una vesícula pequeña, irregular, con pared gruesa hacia adentro y su cálculo. Y no hay mucho dolor. Acá no tiene Murphy positivo, pero ya se acostumbró a él. Otro de los términos que van ustedes a ver mucho es la vesícula en porcelana. ¿Qué es una vesícula en porcelana? La vesícula en porcelana también se produce por una inflamación crónica que va haciendo que la pared se calcifique. Ya no solamente se hace pequeña, sino se calcifica. Entonces, esto al calcificarse, se va a poner, vamos a ponerle como la uva con una pared gruesa de calcio, así, se va a poner. Y esto tiene, la vesícula en porcelana aumenta el riesgo de ser carcinoma. Entonces, esto es una placa radiográfica en la cual se le toma al paciente accidentalmente, porque a veces no siente molestia, como les digo, ya se acostumbraron al dolor, se acostumbraron a la molestia que siempre está ahí, y le encuentran esto como un huevo. Esto de aquí es una vesícula en porcelana. Ya no van a encontrar un huevo gigante, no un huevo de avestruz, no un huevito chiquito, nomás
¿Qué será? Pues gavilancito, no sé. Porque acá está, ¿ven? Entonces, miren, cuando le hacen la ecografía, este es el hígado, miren, es todo calcificado, por eso da una gran sombra negra. Es pura sombra negra. Le hacemos, tratamos de buscar la vesícula y la encontramos. Es una sombra negra porque todo el calcio, como está todo calcificado, se ve así. Y este es el huevito que les digo, el huevito de águila, de lo que quieran ponerle, ¿no? Miren, todo calcificado con su cáscara ahí. Esa es una vesícula en porcelana. Es pre maligna, porque no es tan maligna. Tiene digamos, una cierta predisposición, pero no es tan maligna como son las lesiones de los pólipos, que sí son premalignos. Otra de las cosas es la colesterolosis. ¿Qué es una colesterolosis? Miren, esta es una vesícula que la han abierto y dentro de la pared se ha pegado placas de colesterol. Estas placas de colesterol dan el aspecto de una vesícula en fresa. Esta placa de colesterol, estos, digamos, puntitos de colesterol, ¿en quiénes se pegan ahí? En pacientes que tienen colesterol alto y triglicéridos altos. Va a ser pregunta de examen también, tal vez. ¿Ya? Entonces, se pegan en pacientes con hipercolesterolemia. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar como unos pequeños pólipos adheridos a la pared, pero estos pólipos son pólipos que están de colesterol, de grasa. Es grasa que en las cuales se le acumula a veces un poquitito de calcio. Estos pólipos son tan chiquititos, miden entre 2 milímetros a 10 milímetros. Pero ¿cuál es la característica? Son múltiples. Toda la pared está llena de esos polipitos. Ahora van a ver cómo son. Esto es así, van a ver, miren. 1, 2, 3, 4. Y si siguen buscando, van a encontrar toda la pared llenecita de estos puntitos chiquititos que tienen calcio en sus bordes. Están adheridos a la pared. La ventaja que ustedes pueden hacer es, pueden mover al paciente y van a ver que esto no se mueve de ahí. No son como los pólipos, que vamos a ver que no tienen calcio. Estos tienen calcio porque tienen colesterol con calcio pegado, y estos tienen una pequeña sombra muy chiquitita, muy mínima, y brillan, a diferencia del pólipo, está pegado. Pero, ¿cómo lo diferencio? Estos pacientes tienen colesterol alto, son pacientes gordos. Bueno, no todos los gordos tienen, no hay gordos que no tienen, y los flaquitos sí tenemos, ¿no? Entonces, pero tienen colesterol alto, no se olviden, triglicéridos y colesterol alto, colesterolosis. Y este es un pólipo muy frecuente. Son hallazgos que se encuentran al hacer una ecografía de un paciente asintomático. No sienten nada absolutamente, simplemente se les encuentra. De aquí yo les apuesto que de acá, si pasamos todos, de acá deben tener unos 5 tienen pólipo por lo menos. Eso les aseguro. Mínimo 5 deben tener. Entonces, estos pólipos son como los tumores, son como los lunares de carne que salen en la parte piel, ¿no? Igualito son lesiones premalignas. Mientras no